Bueno, para nosotros como La Trindad es un gusto iniciar hoy día este diálogo multisectorial sobre la integración de América Latina y la cooperación sur-sur. Estas son temáticas que son importantes para la red, que son importantes para la red y que han venido siendo impulsadas por nosotros durante los últimos 10 años, ¿no? Si lo recordamos. Y este es un debate que es interesante justo en este momento en el que luego de, podemos decir, en la última década, que está caracterizado por una crisis financiera internacional, por la crisis económica de los países del norte, pero que también ha caracterizado un crecimiento sostenido de nuestros países y que también de manera, bueno, creo que positiva para la región, se ha caracterizado por una mayor redistribución de los ingresos que se generan en nuestros países, mayor inversión social, mayor inversión en salud, mayor inversión en educación, sobre todo aquellos países que tienen gobiernos progresistas. Entonces, en ese marco, creo que este debate sobre integración en América Latina, ¿no? En los últimos años, creo que todos hemos visto muy de cerca y con mucho entusiasmo todos los procesos de integración, como UNASUR, Mercosur, ALBA, CELAC, ¿no? Hemos visto con mucho entusiasmo cómo se va avanzando hacia un proceso político de integración, pero ahí hacen falta como cosas, o hay como grandes retos para estos procesos. Entre ellos, creo que la cooperación sur-sur es uno de ellos. Ante la crisis económica internacional, esta cooperación sur-sur se vuelve indispensable. Y también el tema de la autonomía para el financiamiento del desarrollo de nuestros países, que esperamos, uno esperaría que debería estar fundado sobre todo en la recaudación tributaria, en la generación de ingresos propios a partir de cosas tan simples como poder recaudar impuestos de las transnacionales que explotan recursos en nuestros países, o poder cobrar impuestos a los grandes grupos económicos que se benefician del crecimiento del mercado interno también en nuestros países, ¿no? Ahí hay como un reto con respecto a cómo generamos soberanía con respecto a la generación de ingresos para el financiamiento de nuestro desarrollo. Y ahí creo que los temas que vamos a tratar hoy, mañana, tanto en este espacio de diálogo como en los foros públicos, como el flujo ilícito de capitales, el flujo de capitales desde América Latina hacia los países del norte, o cómo fugan muchos de nuestros recursos hacia los paraísos fiscales, ¿no? O también, bueno, lo que nos van a contar un poco los parlamentarios, qué políticas existen en la región para mejorar la recaudación tributaria o para incentivar la tributación. Creo que va a ser sumamente importante, ¿no? Porque creo que va a aportar a nuestro debate como red. Esperamos poder abrir espacios de diálogo con los parlamentarios, poder aportar en establecer canales de diálogo, ¿no? Entre los que toman decisiones, entre la sociedad civil, entre los movimientos sociales, ¿no? Por eso para nosotros es como un gran gusto tener, además, contar con académicos que están aquí presentes. Gracias, Nora. Nada, agregar solamente que estos foros, estos diálogos multisectoriales que estamos por empezar a recorrer ahora, tienen que ver con una convicción que tenemos, que sabemos que la integración regional es fundamental para cualquier tipo de acciones en el futuro. Podemos tener una integración fiscal, una integración comercial, pero todo eso basado en una fuerte integración económica, social, política, cultural. Sin eso es muy, muy difícil encarar cualquier otro tipo de acción. Eso lo tenemos claro, y es por eso que decidimos armar estos diálogos con diferentes actores de la sociedad civil, no solamente con parlamentarios, sino también con jóvenes, también con pequeñas empresas, pequeños productores, también con gente de la Cancillería Argentina, para que nos cuenten en qué proceso estamos de integración, en qué parte del proceso estamos de integración. El CEFIDAR, un centro con el que venimos trabajando y sobre todo del que venimos aprendiendo mucho, los compañeros de Fundación CES que estamos aquí, que somos locales, acaba de publicar un trabajo realmente muy bueno, y cuando lo leímos nos entusiasmamos tanto que le pedimos que vinieran a presentarlo aquí. Ese trabajo está en forma digital, así que lo vamos a compartir con ustedes, pero yo le pedí a Guillermo, a Jorge, que nos vinieran a presentar este libro, porque me parecía que nos va a dar montones de elementos para trabajar en este encuentro. Ese trabajo, que lo llamamos la
unidad y la integración económica de América Latina, su historia, su presente y un enfoque sobre una oportunidad inédita, surgió de la idea de poder integrar en este momento en donde el tema ha adquirido estos últimos años una nueva dimensión, y no solamente una nueva dimensión, sino el predominio de un enfoque latinoamericanista, donde ha adquirido esa dimensión, poder articular aspectos que tienen que ver tanto con la unidad política como con la integración económica y con otro tipo de integraciones, como también la articulación en el Consejo Sudamericano de Defensa de una política común de carácter autónomo. Hicimos en este trabajo hacer dos cosas. Primero, la integración de estas dimensiones diferentes de la unidad, y segundo, darle un enfoque temporal, esto es, ver cómo fue la cuestión de la unidad y la integración latinoamericana a través de la historia, en las distintas etapas históricas, desde la independencia hasta, recordemos, desde la independencia de nuestros países para arribar a la etapa de lo que podría llamarse qué pasó en la Edad de Oro, qué pasó en la época de la Guerra Fría y qué pasó en la época del neoliberalismo, y arribar a la instancia actual. Yo creo que es bueno hacer un poquito breve de historia porque no tenemos tanta historia en el Mercosur, pero sin embargo en 30 años podemos ver que previo a su constitución y en los tratados de cooperación, por ejemplo, que existen entre Argentina y Brasil, al principio hubo una idea de flexibilidad, de gradualidad, porque el compromiso mismo de los estados en ese momento era el de lograr un acercamiento, pero no tanto, porque cada uno en algún punto quería mantener su autonomía, y todavía en los años 80 existía un nivel de desconfianza hacia el vecino en la región, que no es poco decir. Hoy día nosotros estamos hablando de el crecimiento mundial, de la idea de distribuir en América Latina, de cooperar entre estados latinoamericanos, y el nivel de cooperación que estamos teniendo hoy, que es, por ejemplo, tener charlas como estas sobre cuestiones específicas ya, haciendo hincapié en la distribución, en digamos, la reivindicación social, el rol de la mujer, espacios que en otro momento creo que eran impensados en la región, nos invita a ver cómo fuimos haciendo este proceso de integración en algún punto. Por suerte hubo en la región un espacio que permitió que los ámbitos sociales y políticos se abrieran paso al margen de esta integración comercial, y que a través de reivindicaciones, de participaciones, de foros sociales que se fueron dando en la región, podamos ir pensando una integración distinta, ya no un aspecto comercial, no una integración basada en una idea de apertura de mercado, de apertura hacia los capitales internacionales, sino una integración pensada desde qué necesitamos nosotros como región. La idea de atender una simetría regional dentro de lo que es el bloque Mercosur es algo que no se había tratado en otro momento. Y asimismo, bueno, se fueron abriendo grupos específicos para lo que es agricultura familiar, grupos específicos para lo que es el rol de la mujer, grupos específicos, o sea, distintos sectores de trabajo que no salen solo del bloque de integración, sino de las demandas de las sociedades que están participando en este proceso de integración. En este marco creo que lo que tenemos hoy dentro de lo que es la integración regional a nivel sur es una integración que requiere de mucho más trabajo todavía que la de los 90, porque estamos planteándonos de que muchos de los acuerdos que se han firmado en esa década hoy todavía nos siguen marcando el camino en algún punto, nos limitan en muchas de las cuestiones que podemos llegar a hacer. Creo que tienen mucho que ver con el rol que tiene que cumplir, por ejemplo, el Mercosur hoy día cuando se plantea una agenda externa, cuando, digamos la verdad, un mal tratado es peor que ningún tratado. Si no tenemos que firmar un tratado con la Unión Europea en este momento porque no nos convienen los términos, es mejor no firmarlo. ¿Qué hacemos ahora? Digo esto porque yo conozco a la Tindad en el momento donde realmente lució esta aparición enérgica del movimiento social, que fue la crisis de la deuda, la crisis del neoliberalismo, la aparición de una crisis política, una aparición de movilización social y, por supuesto, hechos relevantes y la aparición también de la posibilidad de cambios políticos que sucedieron a cambios, por ejemplo, de gobiernos de nuevo tipo en América Latina,
posneoliberales, con nuevas características, con nuevo lenguaje, en el cual muchos miembros de Latindad han participado, es decir, no es tan solo que han visto, sino que han sido parte. Primer tema muy serio que viene, se viene el tema del acuerdo de la OMC, es decir, durante años dijimos que Doha estaba muerta, se había muerto la ronda de Doha. Pocos días atrás, ustedes observarán, se ha desbloqueado la ronda de Doha. Y la pregunta que cabe es, ¿qué le pasa a los países del sur con la ronda de Doha? Digo esto porque un error muy grande, se creyó que no se seguía negociando. Se negociaron muchas cosas, servicios, se avanzaron en temas que hoy en día van a reaparecer y ya están de alguna forma con acuerdos de nuestros gobiernos muchas veces, que van a significar un cambio sustancial en las perspectivas de las relaciones norte-norte, norte-sur, sur-sur, lo que ustedes quieran poner condiciones. Este tema es un tema para los movimientos sociales. No puede decir que no digamos nada de ese tema. Segundo tema que se viene también es un tema más, la significación de este debate o de condición distintiva del panamericanismo y latinoamericanismo, que lo tenemos digamos, arrastrando como un gran debate de América Latina del siglo XIX, con lo que significó el desarrollismo, estructuralismo y el debate sobre la industrialización, y de ahí también las condiciones de Alcalá, y que nosotros somos países proveedores de materia prima estratégicos en este momento. Y hay ya requerimiento concreto de China de avanzar en acuerdos de libre comercio. Es decir, tengamos vasos chinos y mandemos soja, o petróleo, o minería, o el elemento que tengamos. Todo lo que se habla aquí sobre industrialización, sobre mejor desarrollo, está muy bien, pero cuando esto pasa, pasan otras cosas. Es decir, seguiremos produciendo soja mientras podamos en Argentina, otros que entre la minería al extractivismo llegará a cualquier nivel que llegue, pero luego se acaba cualquier proyecto de integración productiva y social, que es el discurso que aparte acompaña a buena parte de América Latina. Por eso creo que el tema del acuerdo, la relación con China tiene que ser seguida muy atentamente, y puede ser seguida, y esto es muy importante, no tan solo por aquellos gobiernos o países que tienen una posición de alguna manera más independiente o latinoamericanista, sino también por los del área del Pacífico. Es un tema de UNASUR, por ejemplo, no es un tema solamente para ser tratado como Mercosur. El tema China es un tema de reconocer cuáles son las condiciones, potencialidades, peligros y alternativas con respecto a este tema. Muchas de las tensiones, a mi entender, que tenemos actualmente en la región de América Latina, vienen de no abarcar el tema de las asimetrías. Voy a ser poco audaz. Para mí el golpe de Estado en Paraguay tuvo mucho que ver con una queja permanente con el Mercosur que no solucionaba los problemas de Paraguay. Y esto también se da en un tono en Uruguay. Uruguay, país que tiene otra tradición política, sin duda tradición democrática, pero donde actualmente prevalece totalmente la opinión pública la idea que el Mercosur no sirve, y esto no sirve porque países grandes como Argentina no permiten el desarrollo de un país más chico como Uruguay. Estas situaciones tienen que ser abarcadas, y a mi entender los únicos que pueden abarcarla con energía y con contundencia son los movimientos sociales, y no los técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo digo seriamente porque es un tema, se deja para ellos, perdemos este tema porque esto se va a diluir como una cuestión de dificultad, pero sin dificultad, sin un tratamiento social y político real, y vamos a tener las consecuencias que estamos viendo en este momento. Uno va a cualquier lugar, yo creo que debe estar hasta prohibido no hablar del Banco del Sur. Uno va, tiene algo que hay que hablar, siempre hay que decirlo, porque está bien. Aparte suena bien el Banco del Sur, es un nombre lindo, está bien, el Banco del Sur siempre está bien. Pero pasan los años y el Banco del Sur no se pone en funcionamiento. Digo esto porque no es solo que no se pone en funcionamiento, sino que la situación financiera y la situación de las condiciones económicas de América Latina están cambiando, sobre todo porque las condiciones del mundo están cambiando también y afectan a América Latina. Nosotros estamos actualmente, por ejemplo, y ustedes lo van a ver cuando salgan a la calle y quieran comprar pesos argentinos, situaciones cambiarias muy complicadas actualmente. Es decir, lo que se denomina la posibilidad que en poco tiempo en América Latina, más allá que sigamos en seminarios hablando de la hermandad bolivariana y todo eso, nos matemos por las devaluaciones competitivas. Es decir, yo devalúo, Uruguay sería el primero que va a estar al lado de Argentina, pero yo devalúo, el otro tiene que devaluar, porque, por ejemplo, hay industrias integradas, y tiene que ver con también la transnacionalización de las economías que están integradas en América Latina. La industria automotriz latinoamericana vive en condiciones de complementación de acuerdo a comparación de costos y precios en América Latina. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto no tiene que ser una guerra de todos. Me parece que el gran tema también es el modelo, no desvincular el tema del modelo del desarrollo del modelo de integración. Es decir, creo que hay un debate que recurre a los movimientos sociales respecto al extractivismo, al buen vivir, a qué tipo de economía queremos en nuestras sociedades.
por supuesto la sociedad de consumo, el medio ambiente. Creo que son temas que están centrados en los movimientos sociales, pero esto tiene que ver con el modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que aspiramos o tenemos en América Latina? Es decir, creo que ese debate tenemos que hacerlo. Yo creo que el trabajo del CEFIAR tiene la ventaja de recorrer estos debates, no son debates nuevos, ¿no? De qué tipo de modelo de productivo, económico queremos en América Latina. Creo que sí, este trabajo pondera de que se ha terminado la época de hablar de modelo de integración solamente por temas comerciales. Es decir, la cuestión de eliminar barreras arancelarias sería la clave. El mercado va a asignar perfectamente bien los esfuerzos y resultados para cada uno en la medida que dejemos que el mercado funcione libremente. Esto es un tema de debate de personas como ustedes. La calidad de la gente con ustedes, pues los conozco, me garantiza que si ustedes toman estos temas serán, por un lado, necesarios, es decir, temas que son de la época. Segundo tema, refrescará la agenda de lo que me parece entusiasma a todos los movimientos sociales. Nadie está en un movimiento social porque tiene ganas de estar en reuniones, o excepto alguno, y ahora algún loco que está, pero me parece que en general estamos para entusiasmarnos con sueños, con proyectos, con nuevas ideas, con algo que nos haga sentir útiles a cada uno. Una de las primerísimas cosas que creo que vale la pena sentarse a reflexionar es qué somos las organizaciones sociales, para qué estamos y qué vamos a hacer. Esto es muy importante porque no somos partidos políticos, pero no somos entidades apolíticas. Somos entidades políticas. Tenemos que actuar políticamente. Y tenemos que actuar, al actuar políticamente, tenemos una ubicación ideológica. Y ocurre que en nuestras organizaciones, habemos pues de todo, ¿no? Habemos las que tienen una determinada posición ideológica, política, y las que tienen otras determinadas posiciones ideológicas políticas que son justamente las opuestas. Yo creo que el desafío es interesantísimo y pienso que hay que tomarlo sin perder de vista estos detalles que vale la pena mencionar. Definitivamente sí, los movimientos sociales tienen que reflexionar cuál es la acción que deben desarrollar, pero también creo que los partidos políticos, o sea, porque al final, cuando llegamos a los parlamentos, quienes somos miembros de partidos políticos, si no tenemos una concepción o dentro de esa organización política no hay una definición frente a la integración, difícilmente quienes vamos a los parlamentos podemos tener compromiso con la integración. Entonces muchas veces el problema de la generación de políticas que fomenten y que privilegien la integración no existe porque quienes están tomando decisiones no están comprometidos. Entonces creo que hay que hacer como una especie de simbiosis, ¿no? Donde los movimientos sociales tienen que poner el tema y presionar para que los actores y los tomadores de decisiones actúen en función de, pero también quienes estamos en los partidos políticos tenemos que asumir que estos son temas que debemos privilegiar en función de alcanzar ese desarrollo que deberíamos estar todos definiendo, ¿no? Desde nuestros planes de nación, y que juntos constituyan una mirada hacia adelante. Entonces, a mí realmente me parece interesante, aunque observo y viendo el índice, pues, no aparece la integración centroamericana, pues, y en la reflexión, cuando hablan de UNASUR, no sé cuál es la concepción desde integrar a Centroamérica en ese proceso, o estamos completamente desvinculados, pues, porque hacer una mirada de América Latina sin integrar a la región centroamericana y a las regiones del Caribe, pues me parece que es una visión un poco secada también, porque al final nosotros estamos avanzando hacia un acuerdo con la Unión Europea un poco partido, ¿verdad? Porque vamos unos más avanzados y otros atrás, y entonces yo creo que tampoco hay una mirada de integración porque no actuamos como bloque, sino al final en función de las definiciones propias del país y en términos de la parte comercial más que del concepto regional. Entonces creo que es importante porque podemos hacer un intercambio de visiones para lo que ustedes tienen que decidir y en lo que nosotros ya estamos embarcados, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede fusionarse? Entonces, más debemos de dejar ya, nos vendieron la categoría de sociedad civil como categoría que quita y desideologiza, y somos movimientos sociales, cada quien con ámbitos distintos, no somos igual un sindicato de una organización campesina, indígena,
o de una organización comunitaria, pero yo siempre hablo no de sociedad civil sino de movimientos sociales, porque hubo o ha habido la tentación de querer despolitizarnos y convertirnos en tecnócratas sin corbata, más desde esa perspectiva patriarcal. Y bueno, ya también hemos dado esa discusión si los movimientos sociales, cuál es nuestro accionar político, cuál es nuestro vínculo, relación con los partidos políticos. Me parece que aunque no está cerrada, es una discusión superada. Del primer punto. El segundo, sobre el tema de integración, y aquí coincidiendo con la compañera, siempre que se habla de América Latina, en términos de integración, y por el avance hay la tendencia a sudamericanizar la situación. Y nos quedamos todos Mesoamérica fuera. Yo no solo hablo de Centroamérica, incorporo Mesoamérica e incorporo el Caribe. La mitad de América Latina está en el escenario más bien de la profundización de la agenda neoliberal. Algunos que tienen sentidos más poéticos hablan de la larga noche neoliberal. Bueno, en la mitad de América Latina estamos en el día neoliberal. Incluso una buena parte de la izquierda mesoamericana es muy neoliberal, incluso una buena parte de la izquierda en los gobiernos de Centroamérica. Y me preocupa, Costa Rica entra a presidir CELAC ahora después de Cuba. Costa Rica es un gobierno absolutamente neoliberal de derecha. Creo que también eso tenemos que empezar a discutir como más concretamente los elementos políticos que hoy hacen o que avance o que se estanque los diversos procesos de integración y cuál es el rol nuestro desde movimientos sociales. Hay muchas cosas que se hicieron y que de alguna forma condicionan, marcan, incluso en las agendas de los gobiernos que intentan asumirse efectivamente como postneoliberales. Obviamente hay sectores de gobierno que, por ejemplo, empujan un acuerdo con la Unión Europea a cualquier costo, y hay otros ministerios enteros, desde su ministro a la cabeza, en que lo que buscan es que rediscutamos y veamos unos puntos rojos que para nosotros son o no aceptables. Me parece absolutamente válida y pedagógica los 6 puntos que planteó Jorge Barcini respecto de lo que es en este momento la ruta, las tensiones. Pero quisiera quizá preguntar y pedir que se pueda expresar un poco mejor sobre este tema que me parece central, que es el de las asimetrías. Sí, efectivamente yo creo que es un punto vital, y concuerdo también con la hipótesis planteada de que si es que no hay conciencia también en los bloques regionales de esas asimetrías, podemos hacer más fácil que las fuerzas desestabilizadoras actúen, y lo de Paraguay quizá es una hipótesis válida y adecuada. Pero la pregunta es ¿qué pasa ahí con Brasil? Porque efectivamente lo del Banco del Sur ya es un tema repetido, hablado, como tú dices, por intención política parecería que no falta, sin embargo no ha logrado constituirse. Y mientras tú ves que eso se dilata, ves por otro lado el empuje que Brasil le da al tema de los BRICS, y cómo en cambio hay esta necesidad del banco, del fondo de los BRICS, es como una preocupación importante en la agenda brasileña. Incluso ya se habla del destino de unos fondos para esto. Entonces, y sin Brasil es muy difícil pensar que efectivamente pueda concretarse una iniciativa como el Banco o el Fondo del Sur. Y de lo que uno puede ver, la agenda de Brasil es básicamente para una disputa hegemónica mundial, que está bien, pero tendría la impresión que es como un poco al margen, o por lo menos no como una intencionalidad prioritaria respecto del proceso de integración del resto de América del Sur o de América Latina. No solamente es Centroamérica, es Colombia, Chile y es Perú. Entonces es la mitad del continente que no forma parte de este proceso de integración.
no me queda claro cuál es la perspectiva que se le ve en el documento a la situación. Si estamos en el momento de mayor auge del proceso de integración y en su clímax, y que el futuro es positivo y todo camina hacia allá, o si estamos en el peor momento, o ni una ni la otra, ¿sí? Yo particularmente creo que estamos en un mal momento, ¿sí? Porque si uno mira la Alianza del Pacífico, la tentación de Brasil y Argentina a firmar TLCs y de Ecuador, que antes era un pecado mortal, y TLC es TLC, porque si no, le pueden poner cualquier nombre, pero el contenido de los acuerdos es un contenido que está determinado porque vaya más allá de lo de la OMC. Si no va más allá de la OMC, no hay necesidad de firmar nada, porque para eso está la OMC. Y si va más allá de la OMC es para profundizar la cosa neoliberal. Digamos, dentro de una perspectiva general de avance, este es un momento particularmente difícil, y yo estaría muy distante de hacer una evaluación optimista del proceso. No quiero decir con eso que el libro o el documento haga una evaluación optimista, prefiero leerlo con cuidado antes de juzgar, pero quisiera que juzgáramos también el momento. Como el argumento de que algo es técnico, ¿no?, y sinónimo de tema económico, financiero, es tan, digamos, engorroso, que no es debatido, no es abierto, no hay transparencia, no hay acceso a la información, y bajo el manto de lo técnico y de lo supuestamente neutral y fuera de debate, en realidad se vehicula una serie de políticas, visiones, programas ideologizados en realidad, ¿no?, neoliberales en este caso, y que un esquema que ha devenido, y quiero poner ejemplos concretos, lo que ha pasado en el Perú en fechas recientes, como en el caso, por ejemplo, del TLC con la Unión Europea, ¿no?, en Colombia y Perú. A pesar de que supuestamente el tratado pasó por el Congreso de la República, lo real y lo concreto es que no hubo absolutamente nada de debate. O sea, ya el consenso era absoluto, excepto, bueno, digamos, 3, 4 bichos raros, entre comillas, en el Parlamento. El consenso era absoluto en el sentido de que, de todas maneras, ese TLC iba a ser provechoso, ¿no? Y no se llegó a abrir el debate sobre los reales impactos que podría tener en el Perú. Pero nuevamente, bajo el argumento de lo técnico, ¿no?, cero transparencia, a pesar de que desde el Parlamento hemos logrado algunos congresistas articularnos, pedir mediante los mecanismos que tenemos a disposición, mociones, interpelación, etcétera, al Ejecutivo que dé algún tipo de información, y cero, ¿no? Entonces yo plantearía como dos retos ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos de repente construir, no sé, una suerte de estándares latinoamericanos sobre la necesidad de transparentar este tipo de debates, ¿no?, mínimamente a los parlamentos para empezar, pero también a la ciudadanía en general, sociedad civil, y cómo fortalecer el rol de los parlamentos, ¿no?, para poder superar esta supuesta valla de lo técnico, ¿no?, a la cual no acceden los parlamentarios por no tener la formación idónea para este tipo de debates. Una de las cosas que quizás nos pasa, que para mí en América Latina, digamos, hay en este momento distintos procesos de integración, y la Alianza del Pacífico es un proceso de integración también, con un modelo, pero es también un modelo de integración, y hay que mirarlo también eso. Me parece que el tercer modelo que está en juego es el modelo que propone el ALBA, y que es un modelo donde Centroamérica juega un rol más fuerte, y que a veces uno lo ve con más declarativo que real, o sea, con una cosa más revolucionaria, más radical, pero que claro, que no resuelve cómo se encaran los temas comerciales a fondo, o se lo resuelve muy superficialmente. Entonces, yo creo que tenemos ahí como problemas importantes con respecto a los procesos de integración. Estamos hablando de asociaciones civiles o de partidos políticos que por ahí no... partidos políticos en particular que por ahí no tienen una definición precisa sobre su comportamiento hacia la integración regional, y creo que
en ese aspecto es que justamente salen grupos sociales o asociaciones civiles a plantear demandas que no están siendo canalizadas por los estados para llegar a una instancia en algún punto superior de un diálogo entre mismas asociaciones civiles con mismos intereses en distintos países, que a la larga terminan generando una modificación o un llamado de atención a los partidos que empiezan a pensar que estos son temas que tienen que tener en cuenta. Mucho de lo que hablaba también aquí la compañera tiene que ver con el acceso a la información, y estamos hablando básicamente de democracia, porque justamente poder tomar decisiones es tener acceso a la información. Los procesos de integración nuestros en muchas instancias fueron llevados a cabo por cúpula de Estado, y la verdad que la participación y el conocimiento que uno tenía de ellos, uno se daba cuenta una vez que ya se firmó el tratado y cuando ya estaba bastante avanzado realmente. Y si bien eso puede llevar a pensar que la integración por causa de esos motivos en muchos aspectos está mal, o está en su peor momento o en su mal momento, la verdad es que pensar en esas cosas es derivar un poco la atención de lo que hay que seguir haciendo, que creo que es seguir planteando demandas y plantear qué es lo que queremos. Me llama la atención también esta demanda de Jorge Coronado respecto al tema de CELAC. Yo creo que tenemos que cambiar esta tónica también. Yo creo que hay que preparar un documento de CELAC inmediatamente para poner arriba de la mesa una propuesta de los movimientos sociales respecto a qué queremos con CELAC. Creo que el gran tema es que una de las necesidades es que, bueno, que México hacia abajo se mire hacia el sur, no se mire hacia el norte, pero no solamente decirlo alcanza. Creo que tiene que haber una composición de propuestas y alternativas distintas. El tema de asimetría es el tema más importante porque va muy lejos entre los espíritus integradores y la realidad. Cuando las asimetrías llegan, las realidades chocan y después aparecen, por supuesto, opiniones reaccionarias que aprovechan muy rápidamente ese ánimo o esas desventajas de las asimetrías para ponderar también las desventajas como si eso fuera igualdad a la integración. Nosotros hemos hecho una propuesta. Acá la pregunta es, ¿las asimetrías tienen que estar todas juntas, resueltas en un gran cambio, o se puede empezar ya a hacer asimetría? Una parte de los silencios se llena con las voces de los movimientos sociales. Y yo creo que en este momento es un momento apropiado para hacerlo. Hay que tomar agenda. No es verdad que nos faltan temas, sobran temas. Y cualquiera de los temas puede ser eventualmente enormes temas de crecimiento, de ponderación, de lo mucho que ha hecho movimientos como Latindad, y lo que estoy seguro que pueden hacer. Bueno, es la hora de la historia. Como acá decía un famoso pensador español, que era un pensador de derecha, nos decía una cosa que nosotros nos enojábamos mucho. Decía, argentinos a las cosas. Digo, basta de hablar tanto, hagan, digamos. Bueno, creo que este es el llamado también el tema de integración latinoamericana y todos los desafíos que tenemos por delante. En los países en desarrollo se ha perdido aproximadamente 946 mil millones de dólares en países en desarrollo. Esto representa, a comparación del año pasado, solamente en el 2011, a comparación del año pasado, significa un 13% de incremento más de pérdida de recursos de nuestros países. En el global, entre el 2002 y el 2011, se estima que son aproximadamente 6 billones de dólares. Con los 946 mil dólares que se perdieron, $1.000 millones de dólares que se perdieron el año pasado, significa que, por ejemplo, por cada dólar que llega como ayuda oficial al desarrollo, 10 dólares se pierden por estas causas, por recursos que salen de nuestros países. La mayor parte de inversiones en América Central y en México generalmente están dirigidos hacia la manufactura. Un alto porcentaje también servicios y pocos recursos naturales. No así lo que pasa en América del Sur, a excepción de Brasil, obviamente. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de inversiones extranjeras va a explotación de recursos naturales. Estamos hablando de hace tiempo que tenemos que cambiar la matriz productiva, yo decía desde la década del 70. Sin embargo, nosotros seguimos explotando y viviendo de los recursos naturales, y eso constituye pues una advertencia y un peligro para los cambios que se quieran hacer en América Latina. Luego es importante también ver el incremento que ha habido, la inversión extranjera regional, es decir, en América Latina, que sube del periodo anterior de 9 al 14%. Países Bajos crece un poquitín, en la parte mayor, 40%, ahí son otros países y además orígenes desconocidos. No sé cuáles serán esos orígenes desconocidos, habría que investigar, pero también hay una disminución. Lo obvio del obvio
que todos conocemos es que a pesar de los esfuerzos de los últimos 10 años, que han tenido sus resultados en términos de equidad, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Eso no lo hemos cambiado, no lo hemos logrado cambiar, porque además eso si se cambia va a ser un desarrollo de largo plazo, exitoso, sostenible, es la única posibilidad. Y no lo hemos podido cambiar porque partimos de muy abajo y porque con todas las ventajas que hemos tenido de la doble pinza positiva de los últimos 10 años, de un contexto global favorable y una línea política correcta, esa doble pinza, teniendo el punto de partida, solo aportó una corrección marginal, digamos, para hablar del promedio de la situación de inequidad en América Latina. Una corrección bastante marginal, positiva, pero bastante marginal. La equidad en todo el mundo resulta fundamentalmente la corrección que lo fiscal puede hacer al mercado, a la distribución que el mercado provee, que siempre es muy inequitativa, y está el ejemplo ya trillado de que los países del norte de Europa, los escandinavos, son, antes de acción fiscal, muy inequitativos. O sea, los índices de Gini que captan la situación de equidad que el mercado provee, suponiendo ausencia del Estado en el norte de Europa, el área más equitativa del mundo, son altísimos los niveles de equidad. Y solo pasan a ser los mejores del mundo cuando se introduce el Estado en su doble función, recaudación y redistribución. Bueno, en América Latina, la inequidad que el mercado provee es del orden de la escandinava. La única diferencia es que lo fiscal corrige en la mayoría de los casos bastante poco, en algunos países un poquito más. Y yo diría que los ejemplos virtuosos, en términos relativos, son a nivel de los grandes Brasil y Argentina, y a nivel de los chicos, yo diría Uruguay. Hay enormes asimetrías y es difícil hablar de un problema fiscal. Tenemos un problema común, pero saliendo de los grandes promedios que muestran poco cuando la situación es de tal heterogeneidad, digamos, para hacer una cosa muy esquemática que todos ustedes tienen en la cabeza además, digamos, tenemos como dos polos, Brasil-Argentina de un lado y Centroamérica y México, digamos, del otro, en términos de presión, en términos de capacidad de corrección de la inequidad prefiscal por parte de lo fiscal, serían como los ejemplos opuestos. Pero esos ejemplos opuestos, con sus más y sus menos, por supuesto, porque Costa Rica no es lo mismo que otros países de América Latina, esos ejemplos opuestos implican tareas muy distintas y dificultades de tipo muy disímil para mejorar la situación en uno u otro lado. Digamos, solo como cuestión anecdótica, digamos, porque habría que hablar de muchas otras cosas, en Guatemala da la sensación de que se requiere una reforma constitucional para poder empezar, porque están afirmadas en la Constitución los núcleos de la regresividad, digamos, las fuerzas actuantes que impiden, si hubiera voluntad política fuerte, que no aparece por otra parte, para modificar leyes que impedirían que se modificaran por restricción constitucional. En el otro extremo, digamos, Brasil y Argentina tienen algunas limitaciones constitucionales como para ir a esquemas mucho más progresivos que los actuales, pero uno no puede decir que la restricción esté en la normativa constitucional, en ninguno de los dos casos. O sea, las constituciones con las interpretaciones adecuadas al devenir de los tiempos permiten producir leyes que cambien positivamente las cosas. Eso como un ejemplo de los contrastes. Ahora, para una red como la nuestra, esto a mí me parece que debería tener una traducción en términos de tareas acorde, es decir, deberíamos tener tareas comunes, claras, que hablen claramente de nuestros problemas comunes, que los hay, y que apunten a reformas que con sus grados son comunes. Hay algunos que son más claros conceptualmente, por ejemplo, los desafíos que la situación global nos plantea la tributación en Latinoamérica, el tema de los paraísos, la fuga y todo lo demás, son, con su incidencia diferencial, bastante comunes para todos los países. Las cuestiones más internas son mucho más disímiles. A mí me parece que
digamos, un programa de acción de nuestras organizaciones de la sociedad civil, un programa de la política en América Latina, supone diferenciar claramente estas situaciones muy disímiles. En Brasil y Argentina son determinantes las cuestiones de lograr la estabilidad macroeconómica fiscal ante remesones externos o ante problemas internos que acumulen tensiones que se resuelven en crisis, para que no se produzcan lo que históricamente han sido, con grados disímiles entre Brasil y Argentina, los impactos fiscales en términos de equidad de las grandes crisis macroeconómicos y macrofiscales. Entonces, en Brasil y Argentina es un hito central de la política el tema de la sustentabilidad, entonces el tema de darle a la reforma fiscal la capacidad de dar sustentabilidad a los recursos, porque cuando los recursos se caen por esas crisis tan grandes, los retrocesos sociales son espectaculares. Argentina es el ejemplo más claro, y recuperarlos hasta ahora ha sido imposible. O sea, las cifras de equidad argentina respecto de las del 74 son lamentables, ¿no? La fuga no aparece en las estadísticas fiscales usuales, digamos, el efecto de la fuga. El hecho de que patrimonios crecientes de latinoamericanos estén radicados afuera y no sean declarados al fisco, no aparece ni en las cifras de evasión ni en las cifras de presión, y por lo tanto las estadísticas que usamos están subvaluando brutalmente, están sobreestimando las presiones, porque al no incluir la presión, la parte de los activos que generan flujo de ingresos que están afuera y que no están registrados por las cuentas nacionales, entonces la presión está distorsionada. La medida del horror fiscal, y voy terminando, es mucho peor que la que nosotros leemos todos los días. Y para caracterizar el impacto relativo que tiene esta cuestión de la fuga y los stocks que se acumulan afuera, que no son en su inmensa mayoría contribuyentes del fisco, simplemente está la cifra del orden de 100.000 millones de años de fuga de capital ilícito financiero, que no incluye los modos que se dan a través de transnacionales, precio de transferencia y otros modos. O sea, esta es la porción que, digamos, que corre más bien por el lado de los residentes fugadores, digamos, empresas y personas locales. Las multinacionales sustancialmente están afuera, aportando una cifra que multiplicaría por 2 y más esos valores. La contrapartida de los flujos anuales de fuga son los stocks que se acumularon afuera, ¿no? Los stocks ponen claramente a Argentina, Venezuela, México y Brasil entre los líderes, cosa que se explica en primer lugar por tamaño relativo de la economía y por algunas cosas específicas, como ser que Venezuela y México son petroleros y los petroleros fugan mucho. Eso le pone un carácter especial a la fuga de México y Venezuela. Bueno, para una estimación para el año 2010, esto es James Henry de Tax Justice, de 2 billones de dólares acumulados afuera, solo riqueza financiera, lo de las transnacionales no está. O sea, para 2 billones totales, que serían 20 veces la fuga anual estimada por Global Finance Integrity. Para esos 2 billones, los 4 países grandes explican el 85-90%. Ahí está el gran número, 1.750.000. Y en el orden de magnitud, ¿qué importa? Que es en términos de PBI, está México muy arriba, está Argentina siguiéndolo, bastante más abajo, y está México y luego Brasil. Bueno, son cifras enormes, no captadas por los fiscos y que enormes en términos de los déficits de financiamiento de salud, educación y seguridad, que son los 3 fines del Estado incontrastables, que los liberales asumen que son indelegables y demás. Y termino simplemente con la imagen que ustedes han visto en todos los diarios, en términos de seguridad, y las noticias, además de las ciudades, los saqueos en Argentina, a pesar de los progresos fiscales que hemos tenido y como el Estado ha invertido también en seguridad, ¿no? Muchos de estos flujos responden a flujos internacionales o condicionamientos internacionales que no lo puede resolver un país solo.
que hacen a las relaciones bilaterales y más aún a las relaciones regionales. Es por eso que es importante hacer un trabajo articulado y coordinado en todos estos temas. Es interesante que en la última reunión de ministros de Economía y Finanzas de la CELAC se menciona la necesidad de combatir la evasión y la elusión fiscal. Ese es un tema que no es trabajado, por ejemplo, de manera tan constante o tan evidente en el Consejo Económico y Financiero de la UNASUR. No es un tema tampoco tan trabajado en los otros mecanismos. Entonces, lo que se tiene que ir haciendo es la construcción de algún espacio que nos permita a todos los interesados en estos temas en dialogar, en proponer políticas distintas a las que tenemos, porque otra vez no es un tema que pueda resolverse a nivel nacional. Estamos hablando en muchos casos de flujos que son internacionales, flujos flujos financieros de recursos que van de un país a otro y que requieren entonces un trabajo coordinado entre los países. En América del Sur se creó UNASUR, que tiene específicamente un Consejo Suramericano de Economía y Finanzas. En ese consejo no se trabajan los temas fiscales, no hay no se está trabajando. La TINDAD ha intentado o ha hecho un llamado, ha tratado de incidir con algunos países que dan receptividad para trabajar los temas fiscales en ese consejo, pero hasta ahora no se ha logrado. ¿Qué sí se ha logrado? Hay un debate sobre el tema de las reservas. ¿Qué hacer? Los países de América del Sur tienen reservas históricas que están totalmente, estancadas, digamos, porque por la mayoría de constituciones no se pueden mover ni nada, aunque hay algunos mecanismos como fondos soberanos, que se podrían tratar de aplicar como para un poco de esos recursos, ver de implementarlos y de emplearlos en el beneficio de la región, ya sea a través de inversiones en la región, desde otra perspectiva, aportar al Banco del Sur, etcétera. Ese debate se está dando, es un debate todavía incipiente entre los países, pero se está dando. Pareciera que hay que seguir impulsando la integración, que hay que aportar a la construcción de una institucionalidad común que nos permita una interlocución en todos estos temas, que nos permita aportar concretamente y no perdernos en esta maraña muy interesante también de diversos acuerdos regionales, pero que en muchos casos se sobreponen y no te permiten un alcance regional o al menos subregional mucho más concreto, más contundente, en el cual pudiéramos trabajar sobre todos estos espacios. Si nosotros queremos construir una arquitectura financiera regional, una institucionalidad regional para poder trabajar todos estos temas que son regionales o internacionales y no solo nacionales, ir avanzando en los consensos. Los países de la región, por más historia común que tenemos y demás, no hemos siempre logrado llevarnos bien entre los vecinos, no hemos siempre logrado confiar en los vecinos. No se tiene una manera concreta de monitorear los procesos porque no hay información pública. La información se tiene que sacar a través de contactos y eso no ayuda a ningún tipo de integración.